Tú me infundes aliento. En ti está mi esperanza. No puedo más. Pero en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Hola, el día de hoy quiero hablarte acerca de un tema que es el perdón. Quiero ilustrarte con esta historia de una mujer llamada Li. Resulta que hace muchos años, en China, había una tradición antigua donde una mujer al casarse tenía que irse a la casa del esposo, pero la gran responsabilidad era cuidar a la suegra. Resulta que Li y la suegra realmente se llevaban muy mal. Entonces, en una ocasión, a Li se le ocurrió ir a ver a un amigo de su papá. Este hombre era un gran sabio del pueblo y le empezó a contar la situación, tratando de lograr empatía y que el hombre realmente pudiera comprender a Lee. Este hombre le dijo: mira, si tú quieres podemos deshacernos de tu suegra. Yo te voy a dar unas hierbas. Estas hierbas tú se las tienes que dar cada tercer día. Poco a poco tu suegra se va a ir envenenando hasta que muera. A Lee le pareció una buena idea, pero el hombre le puso una condición. No solamente que le diera las hierbas cada tercer día. La otra condición, y la más importante, era que cambiara su actitud. Porque si no cambiaba la actitud, entonces todo el pueblo se iba a dar cuenta que quien había matado a la suegra era Lee. Ella le pareció inteligente esto, entonces decidió tomar esas hierbas. Estaba muy ansiosa y desde el primer día le puso un poco de hierbas. Y cada tercer día fue haciendo esto. Pero también fue aplicando la otra condición, que es cambiar su actitud. Entonces, cada que la suegra se enojaba, cada que la suegra se irritaba contra Lee, Lee entonces solamente se quedaba tranquila y no hacía nada a cambio. En una ocasión su suegra se enfermó. Entre que la conciencia le remordió y demás, Lee fue a cuidar a la suegra, estuvo atendiéndola, apapachándola, y no quiso que realmente se dieran cuenta que le estaban poniendo las hierbas. Entonces la suegra poco a poco fue cambiando su actitud. Al ver que Lee cambiaba su forma de ser, era más amable, ya no guardaba tanto rencor contra ella, también la suegra empezó a cambiar. Poco a poco se fueron llevando mejor, pero pasaban los meses y Lee le seguía dando sus hierbas cada tercer día. Resulta que después de 6 meses, ya no quiso Lee que se muriera su suegra. Ella comprendió que ahora la amaba, que ahora platicaba más con ella que con su propio esposo. Entonces en una ocasión se despierta muy asustada, creyó que ya estaba a punto de morir esta mujer y va rápidamente a ver al amigo de su papá. Le expone la situación, le recuerda lo que pasó y el hombre solamente se le queda viendo y le dice: ¿qué es lo que quieres? Entonces Lee responde: lo que quiero es que mi suegra no se muera. Ahora la amo. He dado cuenta que realmente era cuestión de cambiar mi actitud para que la mujer también cambiara su actitud. Entonces el hombre solamente le ve y le sonríe. Le dice: Lee, no te preocupes. Esas hierbas que yo te di no era veneno. Eran vitaminas para que tu suegra realmente se sintiera mejor. Pero ¿sabes cuál era el veneno que realmente existía? Era el que tú dejabas correr cada que tu suegra se enojaba, cada que ella respondía mal, etcétera. Eso era lo que realmente te estaba envenenando. Pero cuando tú decidiste cambiar tu actitud, es como dejar de correr ese veneno por tu sangre y entonces pudiste perdonar, lo que llevó a una mejor relación entre tú y tu suegra. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque quiero decirte algo importante acerca del perdón. El perdón no es una emoción, no es un sentimiento. El perdón va más allá que eso. El perdón realmente es una decisión, es una actitud de nuestro corazón de sacar todo aquello que nos está haciendo daño por las acciones de otras personas. La etimología es interesante porque se desprende de dos palabras. Primeramente se llama per, y per quiere decir totalidad, absoluto. Don significa regalo. Y entonces cuando juntamos esta palabra es regalar en su totalidad. Quiere decir entregar por completo algo que, si bien es difícil, pero entendamos que cuando nosotros perdonamos, no solamente sanamos la relación con las personas,
sino principalmente es un regalo que a nosotros mismos nos estamos dando. Recuerda algo interesante: cuando una serpiente muerde, lo que mata no es la mordida en sí, lo que mata a una persona es el veneno que corre, tal y como el cuento de Lee. Entonces quiero hablarte de este tema en tres diferentes características. Primeramente, perdonar. Cuando alguien me lastima y yo guardo rencor contra esa persona, si bien en mi corazón voy a tener quizá enojo, quizá rabia, inclusive hasta odio, pero al yo decidir perdonar, esas emociones negativas poco a poco van a disminuir. Y vuelvo a explicar, no solamente es regalar esto para la otra persona, sino a mí. Es un beneficio que yo mismo me estoy otorgando. Probablemente la persona ya murió y yo siga guardando ese resentimiento. Pero cuando yo logro perdonar a quien me ha lastimado, entonces ese sentimiento negativo va a ir disminuyendo poco a poco hasta que por fin ya no lo tengamos. Ojo, perdonar no significa olvidar. ¿Por qué? Si alguien me hizo daño, no voy a olvidar a la persona ni olvidar la acción, pero sí voy a olvidar el sufrimiento, el dolor o el odio que tengo hacia esa persona. Entonces, en primer lugar, es perdonar. Segundo aspecto, pedir perdón. Fíjate que algo interesante de este punto no es la palabra perdón, sino es la palabra pedir. ¿Sabes que a los seres humanos se nos complica mucho el pedir? Porque cuando yo pido, quiere decir que mi ego, mi orgullo, está cediendo, está disminuyendo. Y pedir perdón es reconocer que me equivoqué, reconocer que necesito que la persona olvide ese sufrimiento o esa acción que yo cometí. Y entonces de esta manera, ahora sí, la persona a la que yo dañé disminuye ese coraje y también yo empiezo a sanar mi corazón. Yo me encuentro con muchos casos de personas que están sufriendo un duelo. Vamos a suponer que muere un familiar. Entonces, de alguna manera yo hice algo que le lastimó. Cuando la persona fallece y nunca le pedí perdón, no tienen idea la culpa que se siente. Y que muchas veces la persona hasta usa expresiones: quiero morirme contigo, ya no quiero vivir, etcétera, porque entonces ese sentimiento está arraigado en su corazón. Entonces, recuerda el segundo aspecto, que es pedir perdón. Es una necesidad. Y el tercer aspecto es perdonarte. Muchas personas no se acercan a Dios porque no se sienten merecedoras. Creen que por todas las fallas del pasado, Dios no les ha perdonado. Entonces, aunque nosotros nos equivoquemos, debemos entender que somos humanos. Y lo más importante, que Jesús nos perdonó en la cruz del Calvario. Imagínate el sufrimiento que él estaba llevando cuando estaba en la cruz. Podría haberle pedido muchísimas cosas al Padre, pero ¿sabes qué fue lo que le dijo y lo que pidió? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De esta manera, cuando yo realmente me perdono de todos mis errores que he cometido, esto me permite no solamente estar más libre yo, sino también tener una mejor relación con Dios. Quiero leerte una porción de la Biblia que es en la oración modelo, y es algo que Jesucristo menciona a las personas que le estaban escuchando. Fíjate, en Mateo capítulo 6, versículo 12 dice así: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El versículo 14 dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quisiera hacer un llamado donde te encuentras escuchando y viendo este video, para que realmente tomes esta decisión, para que la actitud que tomes en el tema que el día de hoy te hablé sea de libertad, sea realmente de entregar. Sé que implica un sacrificio, pero yo estoy plenamente seguro que si tú logras perdonar, logras pedir perdón y logras perdonarte, realmente vas a tener libertad. Gracias y Dios te bendiga.